Gracias, Pastor Fede. Qué buena esta motivación para plantación de iglesias. Estamos trabajando fuertemente. El Pastor Ricardo Castillo, presidente de la Fraternidad Hispana Mundial, nos ha lanzado la propuesta de una iglesia por cada 1.000 habitantes. Eso nos pone a trabajar y a hacer algo. Y necesitamos este tipo de motivaciones para que podamos hacerlo. Plantemos iglesias. Gracias, Pastor Fede, por cada lunes motivarnos. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Me toca hoy a mí traer el taller de vida. Y como desde temprano en la mañana venimos diciendo, el lema es el Espíritu que da vida, encontrando la plenitud en la palabra de Cristo. Quiero que leamos juntos o que recitemos, como si lo sabe de memoria o algo, a Juan 6:63, que dice de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que concentrarnos hoy en explorar una de las declaraciones, creo yo, más profundas y transformadoras que Jesús hizo para nosotros. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este versículo de Juan 6:63 nos revela un poco la fuente de la verdadera espiritualidad, de la vida espiritual del creyente, pero también nos habla del poder vivificante de las palabras de Jesús. A través de la enseñanza de esta mañana, me gustaría que exploremos juntos, aprendamos juntos del Espíritu Santo y que centremos nuestra vida en la palabra de Cristo. Es la palabra del Señor, es el Espíritu que da vida, son las palabras del Señor las que nos dan plenitud en nuestra vida. Me gustaría que hablemos un poquito del contexto histórico, cultural de este pasaje. Vamos primero a examinar un poquito el por qué o por qué el Señor dice estas palabras. Para entender plenamente este versículo, necesitamos situarlo en el contexto histórico y cultural. Primero, la situación histórica de este pasaje. Nos encontramos aquí que Jesús, en contexto, está desarrollando su ministerio en Galilea. Y justo antes de el versículo 63 y de este versículo tan poderoso que hemos leído, él ha realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él alimentó una multitud de más de 5.000 personas y justamente este mensaje captó la atención de una gran multitud. La gente llegó a él y algunos lo seguían por los panes y los peces, es verdad, pero estaban expuestos a las palabras y la enseñanza de Jesús. Entonces, la multitud, a partir de este milagro de Jesús, quería coronarlo rey, quería proclamarlo como el Mesías, pero no un Mesías espiritual, sino un libertador del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos, el pueblo de Israel, estaba esperando un líder político que los libre del yugo del Imperio Romano. Entonces, el hecho que Jesús hace un milagro providencial que multiplica 5 panes y 2 peces, que alimenta una multitud, que sobran cestas de alimento, hace que la gente se exalte y diga, este es el tipo de libertador que necesitamos, este es el Mesías que el pueblo necesita, pero mirando no en sí lo espiritual del mensaje de Jesús, sino la multiplicación de los panes y los peces. El pueblo de Israel tenía un error. La expectativa mesiánica que el pueblo tenía estaba errada. La gente esperaba que el Mesías cumpliera con sus necesidades materiales, el pan, el alimento, que restaurara el reino de Israel, librándolos del yugo de la esclavitud de Roma.
Sin embargo, Jesús estaba planteando un mensaje diferente. Jesús en el versículo 63 trata de redirigir el enfoque de ellos, de los panes y los peces y la provisión milagrosa, y trata de, como decía, redirigirlos hacia Él como el pan del cielo que ofrece vida y no perece, como el mensaje del maná en el desierto que estaba centrado en la provisión de Dios para ellos. Ahora el verdadero pan espiritual es Cristo Jesús. Entonces, si nos situamos en el contexto, no solamente cultural, histórico de ese momento, sino en el contexto bíblico y teológico, y miramos globalmente todo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan eh, se escribe para los lectores y para que ellos crean en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, que dejen de ver a Jesús como el Mesías terrenal que están buscando, la expectativa de un Mesías libertador, sino que puedan ver a Jesús y que hay vida en su nombre y que hay palabra en sus labios que transforman la vida del ser humano a nivel espiritual. San Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. O sea, Juan está escrito y su motivo principal es este, quitarles de su mente el contexto con el que venían ellos esperando un Mesías libertador humano y trata de devolverles el verdadero sentido de un Mesías que trae vida y vida espiritualmente hablando, vida abundante. Entonces Juan 20:31 lo deja muy claro, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el tema de hoy habla justamente de la vida que hay en la palabra, cómo la palabra nos vivifica. Y este es el evangelio que se presenta no solo a Cristo como maestro, sino como la palabra encarnada, la palabra de Dios ofreciendo vida a través de su sacrificio para nosotros. Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. En San Juan capítulo 6, desde el versículo 22 hasta el 71. Si usted lee todo el capítulo, léalo durante este día. Es uno de los capítulos más largos de la Biblia, pero léalo desde el 22 hasta el 71. Jesús está explicando que Él es el pan de vida, que es superior al maná que comieron los israelitas en el desierto, los antepasados de los que estaban presentes allí, que vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, querían catapultar a Jesús como el rey por haber multiplicado los panes y los peces. Y él dice, no, mi palabra y lo que yo les enseño es superior. Yo soy superior al maná aún. La enseñanza de Jesús está provocando algunas reacciones raras en los que están escuchando. Primero, se sienten confundidos porque ellos siguen esperando un Mesías libertador, bélico, un Mesías que se transforme en el que rompa la estructura del gobierno romano y el poder que tiene sobre el pueblo. Entonces, ellos necesitan que se les despierte de esa visión. Y algunos discípulos, eh, los seguidores de Jesús, se apartan de él porque es difícil aceptar sus palabras. Ellos quieren como Simón el celote o la casta, la secta de los celotes, trataban de encontrar al Mesías libertador, pero ellos dicen, es verdad, Jesús no es el Mesías que esperamos. Él se presenta como el pan de vida, pero nosotros estamos buscando otro tipo de libertador. Es interesante conocer el contexto para situarnos y entender de por qué el Señor afirma que Él es el pan de vida eterna. Si ustedes me ayudan, vamos a ver el versículo 63 de Juan, que recién lo leímos, y desglosarlo. Mire, primero comienza diciendo, el Espíritu
es el que da vida. Y aquí me quiero situar en el Espíritu Santo como fuente de vida. Jesús enfatiza justamente que la vida verdadera, que la vida espiritual proviene del Espíritu Santo, de la comunión con Él, el Espíritu que nos regenera, el Espíritu que nos da vida, el Espíritu que nos transforma, el Espíritu que nos cambia. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8 dice, y respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, y presta atención, agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, mas ni sabes. Dice, dice, el viento de dónde viene, él sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interesante esta expresión, el nacido del Espíritu, no simplemente de un conocimiento intelectual de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Mesías, sino que en nuestro espíritu tenemos la convicción que nos da las arras del Espíritu de que somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No somos salvos por obras, no es por lo que vos hagas. Pablo le dice a Tito, mira, no, él nos salvó, pero no por las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer, sino por su misericordia. Y eso es importante, la salvación por la misericordia de Dios. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Interesante la teología paulina. Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, simplemente es por la misericordia del Señor que derramó su sangre, que nos lava, nos limpia, nos regenera, y el Espíritu Santo que nos da vida y hace que esa palabra viva se encarne en nosotros y nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es interesante y me encanta esta primera expresión del versículo 63. El Espíritu Santo es la fuente de vida. El Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu el que nos da vida en nuestra vida. Y aquí podemos hablar mucho de intimidad con Dios, podemos hablar mucho de avivamiento, estamos esperando un avivamiento en nuestras naciones, estamos esperando un avivamiento en Costa Rica, pero es solamente el Espíritu el que da vida. Solamente a través del Espíritu Santo, solamente a través de la vida que viene por el Espíritu en nosotros, es que podemos como iglesia vivir. La segunda expresión que aparece en el versículo 63 es la carne para nada aprovecha. Y aquí eh, está el Señor mostrándoles otra vez. Ustedes están hablando de que les llené la pancita con pan y pescado, que multipliqué. Pero eso, estar satisfecho carnalmente, no aprovecha de nada. Y el Señor está resaltando aquí las limitaciones de la naturaleza humana, nuestra carne, representando todos nuestros esfuerzos independientes de Dios, nuestros esfuerzos humanos para salvación, nuestros esfuerzos humanos para ser buenos, nuestros esfuerzos humanos para tener una iglesia sobresaliente, para tener algo visible de presencia de Dios mediante esfuerzos humanos. Pero eso es insuficiente. En estos días lo dije en un congreso que tuvimos. ah, no, o sea, la plataforma bonita te ayuda, una buena pantalla ayuda, buena iluminación en la plataforma, buenos músicos profesionales ayudan, pero no son suficientes para lograr vida espiritual. Termina siendo un buen show en la plataforma, nada más. Lo que trae vida es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha, pero solo a través del Espíritu Santo podemos vivir, experimentar la vida plena, experimentar la vida eterna. Usted puede tener una buena iglesia, una hermosa plataforma, transmitir por cualquiera de los canales cristianos que salen en el mundo, pero ser un metal que resuena, un símbolo que retiñe. ¿Por qué?
porque si usted está actuando en la carne, nada hay de edificación. Esa es la limitación humana. Dependemos del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que da vida a la iglesia. Es el Espíritu el que trae avivamiento a la iglesia. Es el Espíritu el que trae vida a nuestra vida. Continúa diciendo la tercera parte del versículo 63. Yo lo dividí en tres partes, usted tal vez lo puede dividir en más, pero para mí la tercera parte y última del versículo 63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí quiero resaltar lo vivificante de la palabra de Jesús. Las enseñanzas del Señor no son palabras nada más. Estuve leyendo en estos días una ilustración. Tenía los 66 libros de la Biblia y las conexiones que hay entre ellos. Hay más de 63.000 referencias cruzadas en la Biblia. Si, si un solo escritor tuviese la Biblia, de verdad sería digno de un bestseller, de un premio Nobel, porque las referencias que tienen una coincidencia, una concordancia increíble entre ellas. Pero recordemos que la Biblia fue escrita a lo largo de cientos de años y por más de 40 autores y de diferentes culturas y en diferentes idiomas. Y que esa concordancia tremenda haya, habla que solamente la Biblia es un libro inspirado por Dios, que no es un libro naturalmente humano. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. La palabra es inspirada por Dios. Por eso podemos encontrar esa vida en la palabra. Las enseñanzas de Jesús están llenas de poder, están envueltas del Espíritu Santo, son capaces de transformar, de dar vida eterna. La palabra transforma nuestra vida a aquellos que la leen con fe, a aquellos que meditan en ella con fe, a aquellos que la leen y que la reciben con fe. Las palabras del Señor son espíritu y son vida para aquellos que la enfrentan, que la toman de esta manera. Me encanta porque podemos encontrar en estas tres declaraciones de este versículo la verdad a la que el Señor Jesús los está atrayendo. El Señor los está atrayendo hacia sí mismos. En el contexto ellos dicen: este es el libertador que nos llena la pancita con panes y peces. Este es el libertador que necesitamos para deshacernos del yugo de la esclavitud romana. Pero el Señor los atrae hacia sí mismo y dice: yo soy el pan de vida. Mis palabras son espíritu y vida. Yo soy el que les trae libertad. Las palabras del Señor nos edifican. Y esto me lleva de nuevo al lema, al título. Encontramos que en la palabra hay plenitud de vida en Cristo. El Espíritu da vida. Y es esto lo que tratamos de resaltar el día de hoy. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas en estos ya 10 minutos finales? ¿Qué aplicación práctica podemos tener dentro de este tema? Primero, la dependencia del Espíritu Santo. No sé cuánto depende usted de sus propias fuerzas, de los recursos que usted gana, del salario que le llega quincenal, semanal, mensualmente, pero la dependencia que nosotros debemos tener del Espíritu Santo. Esto nos debe poner en el plano de oración y de sensibilidad al Espíritu, a cultivar la vida de oración constante, a perseguir la guía del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Como pastores, como ministros, necesitamos reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cultivar la vida de sensibilidad espiritual, la vida de oración, en otras palabras, la intimidad con Dios. Llamamos a este espacio intimidad con Dios, avivamiento espiritual. Debemos entonces reconocer que necesitamos volver y cultivar nuestra vida de oración. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia del Señor orando? Ejemplo. Y no es para avergonzar a nadie, por eso no pedimos que abran micrófonos o que coloquen la cantidad de horas que oran por día, porque no es para glorificar a nadie. Pero sí necesitamos reconocer que una vida
de oración pobre mostrará un ministerio pobre espiritualmente. Alguien dijo por allí, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Entonces, es importante cultivar nuestra vida de oración, nuestra petición de que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos llene. Una de las decisiones que he tomado hace un par de años, 5 o 6 ya, es esta. Señor, no voy a tomar ni una decisión sin que sea guiada por ti. No quiero hacerlo. Y una y otra vez, recurrentemente, he visto que las decisiones mías, naturales, de Daniel Peloso, me llevan al borde del fracaso. Las decisiones que tomo impulsivamente sin la guía del Espíritu Santo me ponen al borde de bancarrota espiritual, económica, material. Pero la guía que el Espíritu Santo da, por más loca que sea, cuando el Espíritu Santo te pone su idea y tú sigues esa guianza del Espíritu, entonces te das cuenta que aún esas ideas más descabelladas te llevan a tener éxito en el Señor. Efesios 5:18 dice, sin embargo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Dejen la carnalidad. Dejen de hacer cosas carnales. Llénense del Espíritu. Sed llenos. Y es una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una sensibilidad al Espíritu para discernir su voz, para obedecer su voz, para seguir su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, primera aplicación práctica del tema de hoy es la dependencia del Espíritu Santo. Si no dependemos del Espíritu Santo, entonces, perdonen, pero vamos a tener un ministerio muy carnal, muy olor a tierra más que a cielo. Si queremos tener un ministerio espiritual y una vida espiritual, debemos depender del Espíritu Santo. La segunda verdad espiritual que yo encuentro aquí es centrar nuestra vida en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Ah, uno de los males de los seminarios, los institutos bíblicos y demás, es que nos llevan a descubrir un montón de herramientas para la interpretación de la Biblia. Podemos centrarnos en diccionarios, podemos centrarnos en libros de interpretación, en comentarios bíblicos, pero nos olvidamos de centrarnos en la palabra de Dios. Si tenemos la capacidad de estar centrados en la palabra de Dios, si nuestra vida está plenamente cimentada en la palabra de Dios, va a haber una transformación. ¿Por qué? Mire, necesitamos volver al estudio profundo bíblico de la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra, mire, yo estoy haciendo un curso de liderazgo con John Maxwell y me encanta porque me da muchísimas herramientas para el liderazgo, pero no son suficientes para el ministerio de la palabra de Dios desde la plataforma. La iglesia necesita palabra, no motivación solamente. Usted puede ser excelentísimo dando cátedra sobre liderazgo, sobre cómo dirigir una iglesia. Usted puede dar cátedra de música, de lo que sea, pero si carece de palabra de Dios, entonces usted lamentablemente está alejado de la palabra de Dios, está alejado de la verdad. Tenemos que como pastores volver a la palabra, volver al mensaje bíblico de la sangre derramada, de la cruz del Calvario, del perdón y del arrepentimiento, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, la aplicación práctica número 2, creo que deberíamos sacarla de esta manera o decirla de esta manera. Tenemos que comprometernos al estudio profundo y regular de la palabra de Dios. Específicamente, yo diría, aún los evangelios que tienen la palabra del Señor directamente hablada por Él para nosotros. Él estuvo aquí en la tierra y nos dejó sus enseñanzas. Trabajemos en ella. Meditemos las enseñanzas de Jesús. Meditemos sus palabras. Meditemos todo. Dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Menos interpretaciones de otros autores
e ir al autor de la palabra de Dios, a Cristo Jesús. También deberíamos tomar la capacidad o adquirirla o buscarla, la capacidad de aplicar y reflexionar la palabra de Dios. Aplicación y reflexión, porque podemos leer mucho, podemos escuchar la palabra de Dios, pero transformarnos en oidores olvidadizos y no en hacedores de la palabra. Por eso digo aplicar y reflexionar. La reflexión, cuando nosotros reflexionamos la palabra de Dios, podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria, aplicar la palabra del Señor, permitiendo que su palabra nos transforme nuestros pensamientos, transforme nuestras acciones. Solamente a través de la palabra de Dios podemos tener esto. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, uno de mis salmos preferidos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me encanta porque la reflexión de la palabra, la acción, poner todo lo que aprendemos en nosotros en práctica nos lleva a ser como un árbol fructífero plantado al lado de un río. Tercera aplicación práctica que podemos conseguir en este pasaje es reconocer las limitaciones de la carne. Carnalmente somos limitados. Yo soy el primero, diría el apóstol Pablo. Yo soy el primer limitado. La carne nos limita constantemente. Entonces tenemos que aprender a ser humildes y depender del Señor. No en humana sabiduría, no en lo que yo tengo, no en lo que yo pueda hacer, sino ser humildes y decir, dependo de ti, Señor. Adoptar esa actitud de humildad, de reconocer lo limitado que soy y mi necesidad de depender completamente de la gracia de Dios en mi vida. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, dice aquella canción que repetimos una y otra vez en alabanza y adoración en la iglesia. Pero ser humildes y reconocer que necesito del Señor y necesito crecer. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces esto me lleva a otra aplicación, otra verdad, la renovación continua en el Señor. Busquemos esa renovación espiritual todo el tiempo, la renovación del espíritu en nosotros, permitiendo que el espíritu transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Romanos 12:2, conocido, muy conocido, dice, no os conforméis a este siglo, y este es uno de los pasajes preferidos para mí. No se conformen a este siglo, no midan por la medida que otros miden, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Estando confrontados a la palabra constantemente. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, no conformándonos a este siglo, sino viviendo más allá de la medida de lo normal. En conclusión, ya finalizando en este minuto que queda, San Juan 6:63 nos invita a que tengamos una vida de dependencia del Espíritu Santo para ser edificados según la palabra, a centrar nuestra vida en la palabra vivificante de Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la vida espiritual no se logra a través de esfuerzos humanos, a través de lo que usted puede hacer, sino es un don del Espíritu Santo que se recibe a través de estar metido con la palabra de Dios. Se puede tener una vida a través de la palabra de Dios que sea fructífera en él. Oro que este mensaje pueda llevarnos a un mayor nivel espiritual,
que nos lleve a una mayor intimidad con Dios, que nos lleve a una vida guiada por el Espíritu Santo, a un compromiso renovado diariamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a estudiar la palabra y a ponerla en práctica. Oremos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y que las palabras de Jesús nos transformen diariamente. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de hablar tu palabra, de escuchar tu palabra, de ser desafiados por tu palabra. Señor, queremos verte a ti obrando sobre nuestras vidas, siendo transformados diariamente a través de la palabra de Dios. Señor, que podamos verte a ti obrar en nosotros y que como espectadores podamos mirarnos aún a nosotros mismos siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente, por una vida confrontada a diario por la palabra de Dios, que vive, que actúa en dependencia del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos a ver un avivamiento en nuestra tierra. Llévanos, Señor, a experimentar tu gloria sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Amén, amén y amén. Señor les bendiga y Señor les guarde. Despedimos a nuestra transmisión para la Fraternidad Hispana Mundial de Asambleas de Dios y les decimos que les esperamos el día de mañana, de 6 a 7 de la mañana, hora de América Central. Y saque la cuenta usted la hora que corresponde a su país. Y les vemos el día de mañana. Un gran abrazo. Dios les bendiga. Tengan una jornada muy bendecida. Cerramos la transmisión para la Fraternidad Hispana. Y para los que estamos aquí en la plataforma, no se olvide el día de mañana también vía Zoom, desde la 1 de la mañana hasta las 7. Estamos aquí con ustedes orando. Dios les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos.